Hola, en esta sesión vamos a revisar los trastornos del ritmo cardíaco y en esta primera parte vamos a revisar los trastornos del ritmo cardíaco que son por aumento del ritmo cardíaco, las taquiarritmias. Los trastornos del ritmo cardíaco, también llamados arritmias, em, son un conjunto de patologías que pueden tener distintas etiologías y que se gatillan en distintos puntos del sistema excitoconductor. Y por lo tanto, las arritmias cardíacas pueden resultar de anomalías en la generación del impulso eléctrico, anomalías en la conducción del impulso eléctrico o anomalías en ambos sistemas. Aquí ustedes pueden ver un esquema y aquí tenemos la generación, digamos, del ritmo cardíaco, del ritmo eléctrico y los sistemas de conducción. Las arritmias pueden ser por alteración de la generación del ritmo cardíaco, ya sea en el marcapaso principal o en lo secundario, por alteración en los sistemas de conducción, eso es muy frecuente en las taquiarritmias, o por ambos. Y aquí ustedes pueden ver, digamos, cómo se relaciona este sistema éxito-conductor con las distintas fases del electrocardiograma. ¿Mm? Em, desde ese punto de vista tenemos varias ondas en el electrocardiograma que vale la pena reconocer. Tenemos la onda P, que es debida a la depolarización de las aurículas, la onda Q, que es la primera onda negativa del complejo QRS y que precede a la onda R. La onda R es toda onda positiva, y si hay una segunda onda positiva se denomina R'. Y la onda S es toda onda negativa después de una onda positiva. La onda T representa la repolarización de los ventrículos, es bien importante, como va a ver después en cardiopatía coronaria. Es positiva en todas las direcciones, salvo en ABR, donde es negativa. Y a veces, no siempre, se puede observar una onda U que sigue a la onda T y que es de significado incierto y escaso voltaje. En general, las arritmias pueden clasificarse según el origen, cuando son eh, a nivel de las aurículas se denominan supraventriculares y cuando son a nivel de los ventrículos se denominan ventriculares, o según el ritmo, y si el ritmo es un ritmo menor a 60 pulsaciones por minuto, hablamos de bradiarritmia, y si el ritmo es superior a 100-120 pulsaciones por minuto, hablamos de taquiarritmia. Y a esto es lo que vamos a revisar en esta primera parte. En general, ¿cuál es la evaluación clínica que se hace de las arritmias? Bueno, la primera cosa es la historia, y hay que tener presente que las arritmias en general pueden ir desde ningún síntoma a un paro cardíaco. O sea, la primera manifestación de una arritmia puede ser un paro cardíaco. Muchas veces se manifiestan por palpitaciones, tanto las taquiarritmias, en que lo que los pacientes sienten es la aceleración del ritmo cardíaco, pero las bradiarritmias también pueden tener esta manifestación, en que los pacientes sienten en el pulso que de repente les falta una pulsación. Puede manifestarse por un síncope, que es una pérdida súbita y transitoria de la conciencia con pérdida del tono muscular. En general pueden haber antecedentes de enfermedad cardíaca, muchas veces lo hay, sobre todo en las taquiarritmias más graves, y también pueden haber antecedentes familiares de cuadros similares. Y el examen físico, bueno, uno puede encontrar nada al examen físico, pero muchas veces cuando encuentra, lo que predominan son signos de enfermedad cardiovascular o de enfermedad pulmonar. ¿Cómo se evalúan las arritmias en general? Bueno, en general con un electrocardiograma de reposo, que nos da muchas veces poca información y por lo tanto una gran herramienta ha sido este electrocardiograma ambulatorio, también llamado electrocardiograma de Holter, en que se hace un electrocardiograma durante 24 horas y entonces ahí muchas veces se pesquisan arritmias que con un electrocardiograma de reposo no se pesquisan. En general, muchas veces es necesario hacer un test de esfuerzo para evaluar la isquemia, porque muchas de estas arritmias son secundarias a isquemia cardíaca. Es muy importante hacer una ecocardiografía para determinar si hay alteraciones estructurales a nivel del corazón. Y el gran test que se hace en las arritmias son estos test electrofisiológicos, que son test invasivos, digamos, en que
Los hemodinamistas van a determinar el sitio donde se produce la arritmia y si hay alteraciones de conducción, donde puede estar produciéndose esa situación. ¿Y cómo, de manera muy general, cómo se manejan las arritmias? Bueno, en general hay tres tipos de manejo. Manejo farmacológico, lo van a ver, lo vamos a ver después en cada una de las arritmias. Hay un gran arsenal para tratar estas arritmias. Una segunda línea se la dereva con dispositivos, por ejemplo, en bradiarritmias importantes, el marcapaso ha sido un gran avance y en muchos casos salvador de vida, y cuando hay taquiarritmias muy graves, los desfibriladores implantables, y cuando hay, digamos, ramas de conducción anómalas que estén provocando, por ejemplo, un mecanismo de reentrada, algo más adelante, entonces, bueno, eh, los electrodinamistas, digamos, logran reconocer esto y y proceden a hacer una ablación, es decir, una resección de esa conducción anómala. Bueno, ahora vamos a hablar de las taquiarritmias. Y las taquiarritmias pueden ser supraventriculares o ventriculares, como habíamos dicho anteriormente. Y dentro de las supraventriculares, una de las más habituales es la taquicardia sinusal. En general, esta es una arritmia que se caracteriza por que aumenta el ritmo cardíaco, pero a nivel del nódulo sinusal, y por lo tanto uno va a ver un electrocardiograma en que todos los complejos QRS están precedidos de onda P. En general tiene una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, pero en general no pasa de los 200 latidos por minuto en gente joven. El ritmo, como les decía, es sinusal. Tiene un PR habitualmente normal, un poco acortado, menor o igual a 0,20 por segundo. Y en general este PR se va cortando a mayor frecuencia, pero nunca cae de 0,12 segundos. El complejo QRS es normal, y podría llegar a presentar un QRS ancho si hay un bloqueo de rama preexistente. Lo interesante de esto es que las etiologías son habitualmente etiologías fisiológicas, digamos. En general, las taquicardias sinusales se producen como respuesta al ejercicio normal, por ejemplo, a la fiebre, hipovolemia, a la ansiedad, a la estimulación adrenérgica, por ejemplo, al hipertiroidismo. Es una cosa que hay que tener siempre muy presente. Y aquí ustedes tienen una representación electrocardiográfica. Como pueden ver, aquí hay una taquicardia, pero todas las taquicardias están precedidas de onda P y con un complejo QRS normal. Y como tratamiento, nunca hay que tratar la taquicardia. La taquicardia aquí en este caso es un síntoma que está indicando una causa subyacente, y lo que hay que ir a reconocer y tratar la causa subyacente. Y en general estas taquicardias nunca se tratan con cardioversión, porque son respuestas fisiológicas a otra enfermedad. Después tenemos como taquicardias supraventriculares la taquicardia paroxística supraventricular, que en general se produce por un mecanismo de reentrada. Es decir, lo que tenemos aquí es que en general cuando viene una conducción eléctrica y hay una bifurcación, en alguna de estas ramas se produce un bloqueo fisiológico, y entonces el estímulo sigue por una de las ramas y así se va conduciendo hacia adelante. Si este bloqueo no existe por alguna razón, bueno, entonces se produce que el estímulo da vuelta y vuelva a entrar por la rama que no estaba bloqueada, y por eso se produce este mecanismo de reentrada, un movimiento circular, y esto desencadena por lo tanto una taquicardia. En general, para que este mecanismo pueda darse, se requiere un circuito disponible con dos vías capaces de conducir el impulso, un diferente periodo refractario en ambas vías del circuito y diferente de velocidad de conducción en ambas vías. En general, a los criterios definitorios y electrocardiográficos, en general es una taquicardia regular de complejo angosto sin ondas P, no porque no existan muchas veces, sino porque habitualmente no se ven, por la frecuencia de la taquicardia, de comienzo y término súbitos. Suelen ser paroxísticas, es decir, de comienzo súbito también y no esperado. Y la frecuencia suele ser mayor a 120 pulsaciones por minuto o latidos por minuto, pero rara vez pasan
de las 150 latidos por minuto, aunque pueden llegar a 250 latidos por minuto. El ritmo suele ser regular y, como decía antes, la onda P se observan pocas veces porque la frecuencia hace que esta onda se pierda en el trazado electrocardiográfico o porque quedan eh, metidas, digamos, están ahí disimuladas con las ondas T precedentes y el complejo QRS suele ser normal. Aquí ustedes tienen un ejemplo, como pueden ver, aquí hay una taquicardia paroxística supraventricular. Vean que no se observan las ondas P, habitualmente pueden estar metidas aquí en la onda T y el complejo QRS es angosto. Si se desconoce el diagnóstico específico, hay que intentar maniobras terapéuticas y diagnósticas. Una de las primeras maniobras terapéuticas es la estimulación vagal. Eso muchas veces suele cortar la taquicardia paroxística y las personas vuelven al ritmo, a un ritmo sinusal. Y si no, hay que usar adenosina cuando esta taquicardia es muy rápida. Se puede administrar adenosina por vía endovenosa y si no se convierte, hay que ir a ver el algoritmo de taquicardia paroxística supraventricular, que se los voy a poner en la versión completa de esta sesión. Y otras tareas muy importantes que vamos a ver después de forma más especial son la fibrilación y el flúter auricular. En general, también aquí hay características, hay criterios definitorios y características por el electrocardiograma. Em, si hablamos de fibrilación auricular, esto se define como un ritmo irregularmente irregular, con variación tanto del intervalo RR como de la amplitud de la onda R, siempre, y eso denota una fibrilación auricular. Desde el punto de vista clínico, lo que uno ve es un pulso irregular, pero además que tiene distinta amplitud. Por lo tanto, eso cuando uno encuentra ese tipo de pulso que no solo tiene un ritmo totalmente irregular, sino que además la amplitud también es diferente entre latido y latido, estamos clínicamente en presencia de una fibrilación auricular. Y en general sobre el flutter auricular, también llamado aleteo auricular, se observan ondas de aleteo con un patrón en dientes de sierra clásico. Aquí ustedes pueden ver una, eh, una representación electrocardiográfica de una fibrilación auricular. Ustedes pueden ver que no hay ondas P, esa aparece, pero no es ondas P. Ustedes pueden ver que es irregular, no hay ninguna regularidad entre los complejos. Y lo que parece ondas P son estas ondas de vibración que se han denominado ondas F. Y aquí ustedes tienen una representación electrocardiográfica de un flutter auricular y estas son las ondas en sierra. El segundo grupo es un grupo de arritmias bastante más grave, que son las arritmias ventriculares. Y estas se caracterizan por complejos anchos con una anchura de mayor de 12 segundos, de 0 a 12 segundos, perdón, y se clasifican en polimorfas o monomorfas dependiendo del origen, si tienen un sitio de origen o si tienen varios, y pueden ser sostenidas o no sostenidas. Aquí ustedes pueden ver una representación electrocardiográfica de una arritmia ventricular. Ustedes pueden ver que los complejos son anchos, están muy alterados y esto es bastante rápida. En general, este tipo de arritmias se observan habitualmente asociadas a enfermedad coronaria, eh, a miocardiopatías, a valvulopatías y raramente se presenta en ausencia de una cardiopatía demostrable. Son eh, un tipo de arritmias muy grave que si no son tratadas, o sea, si no son diagnosticadas y tratadas a tiempo, pueden ir a un paro cardíaco por fibrilación ventricular y por lo tanto provocar, si no hay una atención inmediata, la muerte de los pacientes. Bueno, eso es lo que quería en esta primera parte y en una segunda parte de esta sesión vamos a analizar la patología más importante de este grupo, que es la fibrilación auricular.